en los púlpitos. Bendito sea Dios. Porque esto parece que no es atractivo para mucha gente. No es algo rentable para otros, pero creo que esto es esencial para que la iglesia sea funcional. Amén. Decía Erasmo de Rotterdam que el púlpito se halla en su mayor dignidad cuando a través de él se alimenta la grey con sana doctrina. Es decir, no puede haber un púlpito que tenga dignidad si lo que se transmite a través de él no es la palabra de Dios. Lo que tiene origen es la palabra. Lamentablemente, la iglesia de hoy, de este tiempo, tiene dos problemas graves, y los dos son el resultado de la descentralización que hay de las escrituras. En primer lugar, la iglesia de hoy tiene un problema de discipulado, tiene un problema de formación. No puede haber nacimiento de discípulos sin haber previamente un discipulado que forme y que determine el carácter del discípulo. Pero no puede haber disciplina sin haber discípulos y sin haber discipulado. Si la palabra discipulado, discípulo y disciplina son tres términos que están intrínsecamente ligados. Lo que vemos en la Biblia es que la Biblia es un instrumento de formación. ¿Formar qué? Formar el carácter de aquellos que se identifican con Cristo. Por eso cuando Pablo habla de los ministerios en Efesios capítulo 4, el verso 11 dice: y a uno llamó o escogió o constituyó para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero esa estructura ministerial tiene una finalidad, y la finalidad es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la idea. Fíjese cuál es el enfoque: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. No puede haber perfeccionamiento, no puede haber capacitación ni formación para tener ministros competentes, y no podemos tener una iglesia edificada bíblicamente si esa iglesia no está centrada en las escrituras sagradas. ¿Entiende lo que digo? Amén. Qué bueno. La ausencia de discipulado crea un vacío de modelo dentro de la iglesia. Y yo creo que tenemos que responder una pregunta: ¿qué modelo queremos imitar o qué modelo estamos imitando? ¿Estamos imitando el modelo bíblico o estamos imitando el modelo contemporáneo? ¿Estamos imitando lo que tiene que ver con la teología bíblica o estamos imitando lo que tiene que ver con legalismo? Gloria a Dios. ¿Queremos ser creyentes serios o somos creyentes apóstatas que promueven la apostasía a granel? Tenemos que hacernos esa pregunta. Me sorprende, no me sorprende, esa es la realidad de hoy, el diario vivir, que alguien diga: no vamos para esa iglesia porque el Espíritu Santo no está ahí, vamos para allá. Yo te voy a decir dónde está el Espíritu Santo. ¿Quiere ver el Espíritu Santo en alguien? Mira su carácter. Su carácter. Amén. Mucha gente cree que el Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo es hablar lenguas, es sacudirse, es saltar, es vocear, es hacer un montaje, un espectáculo, es hacer un aparataje, un show mediático. Nada que ver. El que está lleno del Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, alguien que dice así: no, allí no está. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú lo determinas eso? ¿Sobre qué base tú estructuras esa declaración que tú estás diciendo? Eso no está basado en Biblia. El Espíritu Santo no mora en un templo. El Espíritu Santo no mora en una infraestructura hecha por manos humanas. El Espíritu Santo mora en un corazón redimido y transformado. Y donde el Espíritu Santo mora, el carácter de Cristo es evidente y es patente. ¿Alguien bendice a Jesús? Amén. A su nombre. Por eso que la espiritualidad no se mide a la luz de los dones que yo tenga o de los ministerios que tenga. La espiritualidad se mide sobre la base del fruto del Espíritu en la vida de un creyente.
Entonces, ese es el problema. Estamos imitando un modelo que no está centrado en la Biblia. Y ese es el problema. La gente se aburre escuchando la palabra de Dios. Pero mientras se cantan los coros, muchas veces desconectados de lo que tiene que ver con la Biblia, la gente se goza, entre comillas, pero es un gozo momentáneo, es un gozo esporádico y es un gozo efímero. Porque el verdadero gozo es producido por las Escrituras. Amén. No puede haber avivamiento real si la palabra de Dios no es expuesta con claridad. Amén. No importa quién sea que se pare en un púlpito. Si lo que él está diciendo no está avalado, ni está, gloria a Dios, soportado, ni patrocinado por la palabra, eso no va a producir cambios reales en la vida de la gente. Por más lengua que se hable, por más altos que se den, por más montaje, por más demonios que aparentemente salgan, si lo que salió de ahí no está originado ni procede de la palabra, ese avivamiento no es real. Eso es emoción religiosa. A su nombre, gloria. Eso es emoción. Eso es sensacionalismo. A su nombre. Los payasos del púlpito, permítame utilizar ese término, y lo voy a tomar de una declaración que dijo Charles Spurgeon en una ocasión, el llamado el príncipe de los predicadores, que predicaba de 7 a 12 veces por semana. En una ocasión él dijo, y en un año predicó 300 mensajes. En una ocasión él dijo, llegará el día que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Amén. Entonces, ¿qué es usted? ¿Oveja o cabra? ¿Alguien alaba a Dios? Amén. Las ovejas solo oyen la voz de su pastor y le siguen. Las cabras oyen cualquier tipo de voz. A los payasos del púlpito le interesa y le patrocina la ignorancia de la gente. Ellos han estudiado el mercado, han estudiado el argón cristiano y se han dado cuenta de lo que a la gente le gusta. ¿Cuál es la necesidad del mercado? ¿Cuál es la necesidad de la gente? ¿Qué es lo que a la gente le gusta? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que entretiene a la gente? A ellos les gusta que le profeticen que le van a dar llave, que le van a dar pasaporte, visa, un montón de cosas. Eso es lo que le vamos a dar al pueblo, porque eso es lo que va a mantener al pueblo activo. Pero eso no renta espiritualmente. Eso no trae resultados permanentes. Por eso la gente va a los cultos y aparentemente se goza. E incluso la gente, el día pasado yo fui a una actividad que salí con una vergüenza, que yo no me fui por respeto, porque no es mi estilo. Pero ese predicador le entregaron y él duró casi media hora diciendo que él no iba a predicar, porque él no iba a predicar así, porque el pueblo no estaba alabando. Que si él no iba a hablar, él no iba a predicar así, que él fue de demasiado lejos, que si querían él le compraba hasta alabanza. A su nombre. A la gente a veces dice, no podemos entregarle al predicador así. ¿De qué manera? Decir, ¿qué puede hacer tú que pueda cambiar el ambiente? Lo que tú hagas no va a producir cambios. Lo que haga Dios sí. A su nombre. Recuerde que el Dios de la Biblia es un Dios soberano. A Él no lo manipula nadie. Él no hace lo que usted quiera ni lo que yo quiera. Él hace lo que su soberana voluntad determina. ¿Alguien alaba a Jesús? Amén. Y eso fue un asunto increíble, señores. Increíble. El que tiene presencia de Dios no tiene que esperar que la gente alabe. No. Vamos a preparar el terreno, pero ¿cuál es el terreno que vamos a preparar? ¿Y de qué manera lo vamos a preparar? Sacándole alabanzas mecánicas a la gente. Y yo pregunto, ¿usted cree que Dios se pueda sentir agradado de alguien que alabe a Dios forzado y con presión? A Dios no le gusta nada de eso. Si usted lo va a alabar, tiene que ser espontáneamente, no porque un predicador le mande. Por eso es que la adoración es más que cantar, más que adorar, más que saltar. Adoración es un estilo de vida. En el original hebreo, adorar implica servicio. Y el servicio para los hebreos, ellos le llamaban el avodah Hashem, el verdadero servicio a Dios. Pero ese servicio, los judíos nunca separaban el trabajo espiritual con el trabajo secular, porque para el judío, aún en tu trabajo, tú tienes que honrar a Dios. Por eso es que la adoración, podemos adorar aún estando en el baño, aún estando donde nadie nos ve, cuando nos hacen ofertas que parecen apetecibles y llamativas. A su nombre. Podemos adorar cuando nos dan un dinero de más y lo devolvemos.
Podemos adorar a la hora que nos sentimos tentados a hablar mal de alguien o cuestionar a alguien y decimos, no debo hacer eso porque mi conciencia está cautivada a la palabra de Dios y no es correcto ni bueno proceder en contra de esa conciencia. ¿De qué está llena la conciencia de la gente? A su nombre. ¿De qué está llena? Si la gente sale de un culto y saliendo del culto le preguntan, ¿cuál fue el tema del mensaje este día? No sé. ¿Cuál fue la base bíblica? Tampoco sé. ¿Cuál fue la verdad central del mensaje? No tengo idea. ¿De qué se habló? No sé. Porque a veces el predicador está predicando y quiere que el pueblo esté alabando. ¿Y cómo el pueblo puede entender lo que se está predicando si está alabando cuando se le está predicando? Por eso es que hay un problema grave en este tiempo, porque la iglesia está descentralizada de las escrituras. ¿Usted recuerda a los dos personajes que iban camino de Emaús? Y en medio de ellos Jesús se acercó y se introdujo en medio de ellos. Y le dice, ¿y estas pláticas? Es decir, ¿qué originan estas pláticas? Y ellos le dijeron, tú eres el único forastero que no sabe lo que aquí ha pasado. Y dice de quién se estaba hablando y qué es lo que ha pasado. De Jesús de Nazaret, que era poderoso en obras. Dice, él prometió que iba a resucitar y hoy es el tercer día y no ha resucitado. Estaban decepcionados, estaban cabizbajos, estaban turbados, deprimidos. Y Jesús fue para cambiar el entorno. ¿Y sabe de qué Jesús le habló? La Biblia dice que Jesús le empezó a declarar las escrituras durante el camino. Y le empezó a hablar de los profetas. Y cuando llegaron a una aldea, él hizo como que se iba. Y ellos le obligaron a quedarse. Y él entró y se sentó con ellos. Y cuando partió el pan, los ojos le fueron abiertos. Y ahí mismo él desapareció. Y ellos dijeron, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba las escrituras por el camino. ¿Qué es lo que produce real vocación, real avivamiento en el creyente? Si no es la palabra, eso no es avivamiento. Den un aplauso a Jesús. Mire, una iglesia centrada y enfocada en las escrituras será una iglesia que crecerá de forma integral y saludable. Una iglesia centrada y enfocada en las escrituras será una iglesia que crecerá de forma integral y saludable. Recuerden que el crecimiento de la iglesia es cualitativo para llegar a ser cuantitativo. Verdadero crecimiento de la iglesia no se mide en número, se mide en la calidad de gente que se forma en esa iglesia. Amén. Si estamos formando una iglesia desconectada de la palabra, estamos formando una iglesia que va a ser una iglesia enferma. Y donde hay enfermedad no hay crecimiento. Amén. Decía Juan Calvino que el pueblo que no conoce la Biblia confunde la voz de Dios con una herejía. El pueblo que no conoce la Biblia confunde la voz de Dios con una herejía. Y eso es lo que estamos viendo. Muchas herejías siendo difundidas y promovidas por doquier. Bendito sea Dios. Nada es más importante para nuestro desarrollo mental, moral y espiritual, o para nuestro crecimiento en utilidad, que el estudio de la Biblia. Amén. Amén. La palabra de Dios es suficiente y es inerrante. Amén. Amén. Todo lo que usted necesita está en la palabra. Por eso en este tiempo hay que preguntarse cuál es la función del ministerio profético en este tiempo. Porque ¿cuál era el trabajo de los profetas? Guiar a la gente por el camino hacia Dios, por el camino de los mandamientos, llevar al pueblo a volverse. Y habrá necesidad de profetas en este tiempo.
Tenemos que preguntarnos eso. Porque cuando yo veo los llamados profetas de este tiempo, lo que profetizan es cosa buena. Y yo pregunto, ¿y el pueblo está tan bien que todo lo que se le diga al pueblo sea bueno? No hay un profeta que mande al pueblo al arrepentimiento, a la conversión, a la humillación, a volverse a Dios. Y el pueblo es perfecto, el pueblo. Que solo lo que sale de la boca de Dios es cosa buena para el pueblo. Tenemos que reflexionar al respecto. Yo no necesito un profeta para saber lo que tengo que hacer, porque yo tengo la palabra profética más hermosa. Su nombre. Un profeta no me tiene que venir a decir que tengo que andar en santidad, porque la Biblia me lo dice. Un profeta no me tiene que venir a decir, mira, dale a fulano que él tiene necesidad. La Biblia dice que le des, porque el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Un profeta no me tiene que venir a decir, tiene que perdonar a fulano, porque la Biblia dice que si tú no perdonas las ofensas a los hombres, el Padre Celestial no te va a perdonar sus ofensas. A su nombre. La Biblia la gente, no, un profeta no tiene que venirte a decir lo que ya la Biblia te dice. La palabra está ahí. A su nombre. ¿Para qué le estudiamos? Es para conocer cuál es el consejo de Dios para nuestra vida. Todo lo que usted y yo necesitamos en materia de soteria está en la Biblia. Todo lo que usted necesita saber para salvarse está en la Biblia. Usted no necesita un profeta que se lo diga, porque esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo está aquí. Un profeta no te tiene que venir a decir cómo tú tienes que tratar a tu esposa o cómo tú tienes que tratar a tu esposo. Efesios capítulo 5, el verso 22 en adelante te dice cómo se debe tratar la pareja. Todo está aquí. Un profeta no te tiene que venir a decir que tienes que pagar lo que tomaste prestado, porque la Biblia te dice que tú estás comprometido a pagar. El problema es que no estamos buscando la voz de Dios, porque la voz de Dios está aquí. Estamos buscando oír lo que queremos oír, no lo que necesitamos oír. Por eso es que en este tiempo se cumple lo que Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 3 y el 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esa es la realidad y es la marca de esta generación. Apartarán de la verdad el oído. ¿Cuál es la verdad? Santifícalos en tu verdad, dice Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice Juan 8:31, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. A su nombre. Es más fácil manipular a un pueblo que no conoce Biblia que manipular al que conoce Biblia. Incluso hay predicadores que se enojan cuando la gente está escribiendo, cuando la gente lo está siguiendo, cuando la gente está buscando. Se enojan por eso. Pero ¿a qué usted se paró ahí? ¿Hablar de usted? ¿Hablar de su ministerio? ¿Hablar de la agenda llena? ¿Hablar de que usted ha viajado, que se montó en un avión en más de 35,000 pies de altura? ¿A eso es que usted se para el púlpito? Pues no se para en el púlpito. Reúna a la gente en el patio de su casa y háblele de eso. Pero si usted se va a parar aquí, tiene que hablar de lo que dice aquí. Amén. En una sinagoga judía a nadie se le daba la palabra, ni siquiera que leyera, si no manejaba y si no conocía eso. ¿Por qué usted cree que a Jesús le dieron el rollo del profeta Isaías? Y la Biblia dice que cuando él empezó a leer, cuando terminó de leer, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado. La Biblia dice que cuando terminó, le dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Dice la Biblia, Santo en Lucas 4:20, que los ojos de todos los que estaban ahí estaban fijos en él. Estará la iglesia de hoy con sus ojos fijos en él. En él. No es en el predicador.
no es en el supra predicador, no es en el usado. A mí me da yo me doy una encolerizada cuando yo escucho el hombre del momento. Dios no tiene hombre del momento. Dios tiene un montón de hombres de cada momento. Y posiblemente hay hombres que nadie los conoce y le están haciendo un trabajo a Dios más rentable que cualquiera. A David Brainerd casi nadie lo conocía, porque él estaba metido en la floresta de los indios Pieles Rojas en New Jersey. A él no le daban ofrenda cuando se paraba a las 6 de la mañana a predicar y terminaba a las 6, y cuando vomitaba, lo que botaba era sangre por la boca, y se tuberculizó y se murió de 29 años esperando una iglesia en crecimiento para que él la pastoree y una hermosa joven para que se casen. Pero ese hombre decidió arder para Dios mientras viviera, y cuando vio que ya le quedaba poco tiempo, que su cuerpo era endeble, señores, las bajas temperaturas azotaban su cuerpo flaco y las altas temperaturas lo azotaban. Pero ese hombre tenía una pasión por las almas que decía: quisiera tener cientos de vidas si esto contribuye para el progreso del evangelio. Lo que él escribió, lo que se sabe de él no lo escribió para que nadie supiera de lo que él hacía. Él lo escribió para tener una constancia diaria él de su relación con Dios. Él decía: 1 hora con Dios excede a todos los placeres del mundo. Antes de morirse digo ahora que me estoy muriendo, que ni por todas las comodidades del mundo yo hubiese vivido la vida de otra manera. Se murió de 29 años. Pero se dice que el trabajo que él hizo en 2 años no lo hace una persona en 70. ¿Alguien alaba a Jesús? Y casi nadie lo conocía, pero era conocido por el eterno Dios. ¿Quién que tú quieres que te conozca? ¿Quién tú quieres que te aplauda? ¿Quién tú quieres que te alabe? ¿Qué gloria es la que tú quieres? ¿La vanagloria o la que viene de él? Jesús dijo: yo no busco gloria de hombre. Esa no es mi misión, ni es mi carácter. Señores, la iglesia tiene un vacío de conocimiento bíblico, y por eso nos manipulan. Y muchas veces los mal llamados predicadores, que no son predicadores, son payasos, nos entretienen y nos gusta eso, y nos llama la atención. Gloria a Dios. Y nos saca hasta unas alabanzas. Bendito sea Dios. Pero un vacío escritural pronunciado al nivel más alto. Una iglesia centrada en las escrituras. La importancia, pero más que una importancia, es una necesidad. ¿Sabe cómo define el diccionario el término necesidad? Aquello sin lo que no se puede vivir. La iglesia no puede subsistir si no es sobre la base de la palabra. ¿Sabe por qué la iglesia tiene que estar centrada en la palabra? Le voy a decir por qué. Oiga, ¿cuál es el valor de la escritura? Juan Wesley dijo en una ocasión, oiga bien: oh bendito Dios, porque tú has querido darme tus santas leyes como la regla de mi vida. Coloco en forma voluntaria mi cuello bajo tu yugo y mi hombro a tu carga, suscribiendo todas tus leyes como santas, justas y buenas. En forma solemne las tomo como la regla, oiga bien, de mis palabras, pensamientos y acciones, prometiendo que me esforzaré a gobernar y ordenar mi vida toda según tu voluntad, y no permitiré que olvide aquello que considero mi deber. A su nombre. Dios nos dio sus leyes para las reglas de nuestra vida. Amén. ¿Para qué nos las dio? Para las reglas de nuestra vida. Tenemos que poner nuestra voluntad a la disposición de Dios. Coloco mi yugo y mi hombro a tu carga. Señores, la palabra de Dios nos enyuga a Cristo. En la filosofía rabínica, el yugo era considerado como la manera como un rabino interpretaba la ley, interpretaba la Torah y la forma como le enseñaba. Pero ese yugo, al estar enyugado, ese discípulo o ese talmid con su rabino, tenía un peso de responsabilidad.
Por eso es interesante cuando Jesús en Mateo 11:29 dice: y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero antes de eso dice, gloria a Dios, lleven mi yugo sobre ustedes, lleven mi enseñanza, identifíquense con mi enseñanza. Una iglesia centrada en la palabra será una iglesia que va a oler a Cristo. Pues donde quiera que pase va a oler a Cristo. Gloria a Dios. Es una necesidad que la iglesia se centre en la palabra. No es el predicador, no es el instrumento, señores, es la palabra. Estamos como el paralítico del estanque de Betesda, que tenía 38 años esperando que un ángel descendiera, moviera las aguas para él ascender y poder recibir el milagro. Pero había un problema: él no podía caminar. Siempre alguien le antecedía. Por eso tenía 38 años. Humanamente era imposible que él recibiera el milagro. Pero un día llegó al estanque aquel que era superior al mismo estanque y le hizo la pregunta más interesante: ¿quieres ser sano? Tengo 38. Sí, pero esa no es la pregunta. ¿Quieres ser sano? Lo que pasa es que cuando el ángel desciende de tiempo en tiempo y mueve las aguas, y el que sube primero, esa no es la pregunta, es que si quieres ser sano. Él estaba tan enfocado en el ángel, en el estanque y en el movimiento de las aguas, que estaba pasando por alto que delante de él estaba preguntándole a aquel que era superior al ángel, al estanque y al movimiento de las aguas. A su nombre. ¿Quién le dice a usted que el predicador aviva la iglesia? Ningún predicador tiene capacidad para avivar la iglesia. Habacuc dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y el profeta no soy yo, eres tú. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Mire la mayoría de las reformas que hay en la Biblia. Yo no sé si usted ha leído en el libro de Nehemías, el capítulo 8, en una ocasión, que Esdras, gloria a Dios, le fue a leer el libro de la ley al pueblo. La Biblia dice que Esdras era erudito en la ley de Dios. Dice que era versado en los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Dice que él propuso en su corazón aprender la ley para vivirla y para enseñarla al pueblo. Y como el pueblo perdió el idioma, gloria a Dios, en el exilio, mientras Esdras le leía la ley, el rollo de la ley al pueblo, la Biblia dice que los levitas le ponían el sentido. Oiga, los levitas. Y dice la Biblia, la palabra que más aparece es que el pueblo estuvo atento a la ley de Dios. Y ellos mismos le dijeron a Esdras que le leyera la ley. Y esa gente estuvieron desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía dando grito, oyendo la palabra de Dios. ¿Oyó? Aquí, en este tiempo, hacemos un culto. El que va a cantar el llamado devocional dura 1 hora. Al que le dan una oportunidad para que canta, predica, motiva, manda al pueblo a alabar. Entonces le entregan al predicador ya cuando el pueblo está cansado y lo que quiere irse para su casa. Entonces, qué maravilloso. Un predicador inicia una vigilia a las 11 de la noche y le entregan a las 4 de la mañana. Esa gente que estuvieron todas esas horas saltando y corriendo. Cuando se sientan ahí, hay un montón de gente abostezando y roncando en medio del culto, porque no hay pasión por esta palabra. Por eso es que tenemos tanta gente enclencle dentro de la iglesia. Se nos ha vendido la idea que la fe bíblica es irracional. La fe bíblica no es irracional. La fe bíblica razona a la luz de lo que la palabra dice. ¿Sabe por qué la fe bíblica razona? Porque esa fe es producto de la palabra de Dios. Es decir, no puede haber fe bíblica si no hay exposición bíblica. Por el oír viene la fe, pero no cualquier oír. El oír la palabra de Dios. Entonces, esa fe que está centrada en la Biblia, cuando alguien te dice algo contrario a la palabra, esa misma fe te dice: no es correcto eso, y te hace argumentar al respecto. Eso mismo hizo Lutero cuando en la dieta de Worms le quisieron hacer cambiar su postura respecto a la justificación.
Y cuando a él le preguntaron que si se retractaba de lo que había dicho sobre ese particular, la postura de él fue la siguiente: a menos que esté convencido mediante las sagradas escrituras o mediante la razón evidente, no puedo renunciar, porque mi conciencia está cautivada a la palabra de Dios, y actuar contra esa conciencia ni es correcto ni seguro. ¿Cuál es la conciencia que tenemos? ¿Cómo podemos tener conciencia bíblica si no hemos tenido formación e instrucción bíblica? A su nombre. Yo sé que hay mucha gente que está por ahí, quizá que pueda pensar, pero ¿qué es esto? Mi compromiso es entregar lo que Él me entregó. Simplemente. A su nombre. ¿Alguien alaba a Jesús? Una iglesia centrada en las Escrituras. Por eso este tema tiene tanta importancia y es una necesidad. Porque no es común escuchar hablar de eso. Pero eso es lo que hay que hablar, señores. Yo no sé si usted ha leído cuando Elías fue al Monte Carmelo a enfrentar a los 850 profetas falsos. ¿Cuántos recuerdan ese evento? Yo pregunto, ¿quiénes fue los que saltaron? ¿Quiénes fue los que gritaron? Los que vocearon, los que se sajaron y chorreaban la sangre. ¿Quiénes fue que hicieron eso? Ah, pues el modelo que estamos imitando en este tiempo. Si alguien nos ruega por el piso, si alguien no habla 2 o 3 lenguas, aunque sea mecánica aprendida, el espíritu no está ahí. Pero ¿cómo no va a estar el espíritu en su culto? Este culto no es suyo ni mío, es de Él. Amén. A su nombre. Él no es el invitado aquí, el invitado es usted y el invitado soy yo. Por eso es que la mayoría de los predicadores andan con un grupo de cámara en las actividades. La Biblia dice, donde le digo ahorita en Lucas 4:20, que los ojos de todos estaban fijos en Jesús. Ahora los ojos de todos están fijos en el camarógrafo, que cuando cae alguien endemoniado ahí va a grabar. Pero él va a grabar, no es para que el evangelio sea conocido, es para que la gente vea que el que está ahí es usado por Dios. Pero de ahí va a salir un CD y lo van a vender. Los productos del ministerio. Sin embargo, a Pedro le ofrecieron dinero y le dijo: perezca tú y tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto para con Dios. Pero eso es lo que se está buscando. Así me invitan a predicar, tenemos que hablar de dinero. Si no me dan tanto, no voy. Si no me pagan el viaje, no voy. Si no me hospedan en un hotel 5 estrellas, no voy. Si no me van a buscar en un carro y tiene que tener un protocolo, no voy. Si la tarima no tiene su protocolo que yo exijo, no me subo. Y si hasta el micrófono tiene que tener su cualidad. Y eso es lo que digo. Una iglesia centrada en las Escrituras es una iglesia que vive de acuerdo a las Escrituras. Es una iglesia que dedica tiempo y espacio y hasta dinero para documentarse sobre el conocimiento de la palabra de Dios. Los discípulos no salieron a predicar sobre la base de la nada. Tuvieron un entrenamiento de 3 años y medio por el maestro por excelencia. Por eso cuando la gente los escuchaba hablar, por ejemplo a Pedro, que la Biblia dice que eran del vulgo. Del vulgo no es que no sabían leer ni escribir. Del vulgo era que no eran expertos en la sabiduría rabínica. Pero cuando lo escuchaban hablar, la Biblia dice que se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Jesús se reprodujo en ellos. ¿Sobre qué base? Sobre la base de su enseñanza. La iglesia tiene que darle valor a la palabra. Una iglesia que está más... Hay gente que va a los cultos dependiendo del predicador que vaya a predicar. Incluso de la misma iglesia a veces cuando dicen es fulano que le toque el mensaje, dicen yo no voy para allá. Amén. A su nombre. ¿Alguien alaba a Dios? Amén. Una iglesia centrada en la Biblia, una iglesia bíblica, es una iglesia que nunca estará enfocada en el predicador, siempre estará enfocada en la palabra de Dios. Amén. Sino que el predicador me va a decir
no me edifica espiritualmente, no me renta eso, no me conviene. Eso sería pérdida de tiempo. Bendito sea Dios. Señores, la iglesia primitiva es un gran ejemplo de una iglesia centrada en las Escrituras, enfocada en la Biblia. La iglesia primitiva es un modelo para todos nosotros. Gloria a Dios. Pero es una evidencia de lo que se produce en una iglesia, que su enfoque está en la palabra de Dios. Basta ver la praxis, su enseñanza, su convivencia, sus convicciones, para darnos cuenta que la palabra era suficiente en esa iglesia. Por eso, cuando a ellos se les quiso impedir que hablaran de Jesús, dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Señores, el Evangelio, la fe bíblica, no está basada en emociones, está basada en convicciones. Amén. La fe bíblica no está basada en sentimientos. Por eso yo no puedo vivir ni puedo actuar por lo que siento, sino por lo que creo. Pablo dijo: por fe andamos, no por vista. ¿Qué hubiera pasado con los 3 jóvenes hebreos cuando le pusieron un horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado? Si ellos hubieran tenido una fe emocional, no una fe vivencial y contextual. Si ellos no hubiesen tenido la fe emuná que promueven los judíos, ¿qué hubiese pasado? Se hubieran postrado ante la estatua de oro. Pero miren lo que es tener convicciones. Tener convicciones no es sinónimo de que yo voy a servir a Dios cuando Dios me da todo lo que yo quiero, o cuando me va bien. Tener convicciones es que yo le voy a servir aun cuando me vaya mal. Yo le voy a servir en las buenas, como dijo Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. La Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo y por todo. ¿Pero qué te enseña eso? La palabra. Esos 3 jóvenes le dijeron con mucha firmeza y entereza a Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. El Dios al que servimos nos puede librar del horno, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿No es eso fe? Sí. Él me puede librar del horno y de tu mano me va a librar. ¿Verdad? ¿Eso es fe? Sí. Pero también es fe. Es fe. Y sepa, oh rey, que si no nos libra, tampoco vamos a adorar a tu Dios. La fe que ellos tenían era una fe tan sólida y tan basada en la Torá, que ellos habían comprendido la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiera, con quien Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Y nadie lo puede cuestionar. Y el que se atreve a cuestionarlo, le va a pasar lo que le pasó a Job. Que Dios le dijo: ¿quién es aquel que oscurece el consejo sin sabiduría? Vístete de hombre y de majestad. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde tú estabas cuando viste la tierra? ¿Y sabe cómo concluyó ese diálogo? Que fue un monólogo, porque solamente Dios habló. Job le dijo: habla tú, yo te escucharé y tú me enseñarás. ¿Quién es aquel que oscurece el consejo sin sabiduría? Yo hablaba lo que no entendía, me arrepiento en polvo y ceniza. Ellos entendían la soberanía de Dios, y esa fe le hacía entender, la fe que ellos tenían le hacía entender que Dios los podía librar del horno y de las manos de Nabucodonosor. Pero esa misma fe que le hacía entender que podían ser librados era la misma fe que le hacía entender que Dios era soberano y podía permitir que ellos se quemaran en el horno. Pero hay gente diciendo: yo di una pelea con Dios anoche. Gente enojado con Dios. Gente diciéndole a Dios: Dios le dijo que no, y ellos quieren que Dios le diga que sí, y están ayudando para eso. ¿Alguien alaba a Dios? A su nombre. Dios le dijo que no, y ellos están ayudando, orando y hasta siliciando para eso. Dios no es manipulable, señores. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no tiene doble alma. Él no es de doble ánimo. Él no es inestable. Él no es fluctuante. Por eso cuando Él habla, habla claro para que se le entienda. Si usted no entendió, no es porque no le habló, es porque usted no quiso entender. A su nombre sea la gloria.
Yo siempre recuerdo que a Juan Mundial le decían en Inglaterra el amigo de Dios, por la gran relación que tenía con Dios. Lo condenaron a cadena perpetua por predicar el evangelio. Los presos lo escuchaban de madrugada dando gritos como un niño. ¿Y por qué lloraba? Por dos cosas: por una hija ciega que tenía y por las almas que se perdían. Pero cada vez que le decían, si dejas de predicar te vamos a soltar, decían, si me sueltan hoy arranco mañana. Se murió a los 60 años y duró más de la cuarta parte de su vida preso. Duró más de 15 años preso. Lo soltaron y en esos 15 años escribió el segundo libro de mayor circulación de la historia, El progreso del peregrino. Y un día él le dijo a Dios, Señor, si tú me usas para sanar a otros, Santo, ¿por qué no me usas para sanar a mi hija que es ciega? Y oyó la voz de Dios que le dijo, ¿qué le puede pedir un amigo a otro amigo que ese amigo no se lo dé? Pero no me pidas que te sane tu hija, porque si te la sano, se te pierde. Y él era tan amigo de Dios que jamás volvió a orar por eso. Pero Dios es un amigo tan fiel que Dios no le contestó lo que literalmente él pidió. ¿Qué fue lo que literalmente él pidió? Que Dios le diera la vista a su hija. Porque él temía que nadie se iba a fijar en ella. Él temía que cuando él muriera, ella quedara huérfana y pasara trabajo. Dios no le contestó lo que literalmente pidió, pero sí le contestó lo que le motivó a pedir lo que literalmente pidió. Dios no le dio la vista, pero le dio esposo y le dio hijos. Amén, gloria a Dios. Cuando vemos la manera como la iglesia primitiva operaba, cuando vemos el cuerpo de su enseñanza, ¿sabe cuál era el mayor problema? ¿Por qué los discípulos eran perseguidos? ¿Cuál era la razón de la persecución? Que ellos hablaban del nombre de Jesús. ¿Cuál era la prédica de los discípulos? ¿Jipeta? No. ¿Viajes? No. ¿Dinero? Tampoco. ¿Cuánto usted vio a Pedro pidiendo una ofrenda? Nunca. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su cometido? Hablar de Jesús. Por eso, en esta lectura que leímos, Pedro dice, oiga lo que dice la Biblia, en el verso, cuando usted ve a partir del verso 29, cuando vemos el capítulo 2 completo, vamos a ver que Pedro lo que da es una cátedra bíblica, una cátedra de la historicidad de la fe que él había abrazado. Por eso usted va a ver de todo lo que él habla. Habla del profeta Joel, habla de la profecía, habla de Jesucristo, de lo que él padeció, de lo que sufrió, cómo lo entregaron. Él cita al salmista David, el libro de los Salmos lo cita también. Habla de David, de cómo murió, cómo fue sepultado. Habla de los profetas, bendito sea Dios. Habla de un montón de cosas, de la resurrección de Cristo. Y dice la Biblia que al ellos escuchar esa cátedra, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense para cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el centro de eso? ¿Y cómo podemos bautizar a alguien que no tenga idea de quién es Cristo? De lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo podemos llevar a alguien a las aguas que no tiene ni la más mínima idea en qué consiste ser cristiano? Lo bautizamos para tener la cantidad de miembros que el concilio exige para ser iglesia. ¿Alguien alaba a Dios? Hacemos un montón de cosas para cumplir con un reglamento. No lo hacemos con conciencia, porque no conocemos lo que la palabra dice. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y reciban el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces en el verso 41 donde leímos dice, así que los que recibieron ¿qué fue lo que recibieron? ¿Y cuál fue la palabra que recibieron?
Fue la palabra de ellos, pero fue la palabra que a ellos se les entregó. Ellos eran chaliá. ¿Qué es un chaliá? Chaliá es un mensajero, lo que los griegos le llaman kerich. Pero el chaliá de los hebreos, que era un heraldo, que era un vocero, que era un pregonero, que era un mensajero, que era boca de Dios, tenía que tener relación con el dabar de Dios, que es la palabra de Dios, que es una extensión de la naturaleza y el carácter de Dios. El chaliá, así como el kerich, que tiene que tener relación con el kerisma, que es el mensaje. El kerich es el mensajero, pero lo más básico no es el kerich, es el kerisma, es el mensaje que él trae. Entonces el chaliá era aquel que recibía un mensaje, que tenía que entregarlo tal como lo recibió y estaba en la condición de rendir cuentas por el mensaje que recibió y el mensaje que entregó. Los que oyeron su palabra, pero no era una palabra originada de ellos, era la palabra que a ellos se le entregó. Dijo Pablo que si Cristo nos resucitó, en vano es nuestra fe y en vano es nuestra predicación. ¿Tiene sentido? Gloria a Dios. Predicador se pasa toda la noche hablando un grupo de cosas y después dice: pasen aquí los amigos que quieren hablar por ellos. ¿Quién quiere convertirse? Motive a alguien, busque a alguien y tráigalo. Tráigalo para acá. No es para convertirse, es para orar. Y cuando están aquí, levanta tu mano, repite conmigo: Señor Jesús. Así es. Entonces yo pregunto: ¿y cómo alguien se puede convertir realmente si ni siquiera ha escuchado la palabra de Dios con claridad? Es por el oír que viene la fe. En la iglesia que yo pastoreo, es una ley en la iglesia que a la gente que va no se le presiona. Yo invité a un hombre en una ocasión que me dijo: yo voy, pero no me hagan el llamado, no me presionen, no hay problema. Esa no es nuestra costumbre. Yo voy a dejar que el Espíritu haga el trabajo. El mismo que lo llevó allí se va a encargar de convencerlo a él de pecado, de juicio y de justicia. Te he encontrado el don de convencimiento en la Biblia para los creyentes, para la iglesia. Hay gente pidiendo el don de convencimiento, pero ese don es del Espíritu Santo. Él es el único. Entonces, no, es que la Biblia dice, lo que están ahí posiblemente están diciendo, la Biblia dice que hay que forzarlo a entrar. Analiza el contexto de ese texto. La Biblia viene con un ropaje cultural. Usted tiene que entender por qué dice eso ahí. Hay que obligar a la gente a convertirse. Eso no es lo que quiere decir. Lo que pasa es que cuando tú invitabas a un judío a una celebración, él nunca te decía que sí, para darte la oportunidad, para que tú lo forzaras, para que tú lo motivaras. Por eso enviaban cartas. Pero cuando llegaba el día de la celebración, enviaban a buscar a la gente para que fueran a la fiesta. Es el contexto de ese texto. ¿Alguien bendice a Dios? Amén. No es que yo voy a forzar, pero ni a usted lo forzaron. Usted no llegó, a usted lo trajeron. Usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Usted no encontró a Dios, Dios lo encontró. ¿Alguien me dice? El hombre en su naturaleza caída no está capacitado para buscar a Dios. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento. ¿Y yo puedo desentenebrecer el entendimiento de la gente? No, eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Alguien bendice a Dios? Yo puedo ablandar el duro corazón del hombre. No, eso lo hace Dios a través de su palabra. Porque esta palabra es la única palabra que es, oiga lo que es esta palabra: viva, eficaz, cortante, penetrante y tiene poder de discernimiento. No solo se mete en los huesos, se mete en los tuétanos de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A su nombre sea la gloria. Por eso es que tenemos que dejarnos de caballar y de cuento de vieja. Pablo le dijo a Timoteo: no te involucres en conversaciones necias que llevan a los hombres a la impiedad. Los judíos decían que toda conversación que no fuera en el nombre del cielo era pérdida de tiempo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué fue lo que recibieron? ¿Y qué produjo esa palabra en ellos? Que fueran bautizados. Si fueron bautizados, no solamente recibieron la palabra, llegaron a poseer la palabra. Una cosa es profesar la fe y otra cosa es poseer la fe. Son cosas distintas. Lo que me va a hacer crecer en el camino del evangelio no es que yo haga profesión de fe, es que la fe se haga real y se haga viva en mí. Amén.
Por eso la Biblia dice, si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor. Ahora, para confesar con la boca, ¿qué debe pasar primero? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos. Es decir, no puede haber una confesión real si no hay una creencia real. Si allá se invita un predicador y el predicador llama a la gente adelante para que ellos se conviertan, y la gente se convirtió por presión, cuando el predicador me entrega, yo llamo a la gente para adelante y les pregunto, ¿cuáles de ustedes se convirtió de verdad? El evangelio es demasiado valioso, señores. Esto no se puede tirar. El producto del evangelio es tan grande, es tan valioso, que Jesús dijo, no le echen la perla a los secos. Demasiado valioso. Vamos a ser como las tiendas que sacan un producto y lo tienen en un precio, y cuando dura mucho tiempo lo dan como la gente quiera. No, el evangelio tiene sus criterios. Por eso no se puede vivir el evangelio a su manera. Se tiene que vivir a la manera de Dios. Por eso hay gente que quisiera cambiar, que no sea diezmo, sino el 50%. ¿Alguien alaba a Jesús? A su nombre sea la gloria. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. El bautismo es como un testimonio público de su fe. Pero el bautismo es una representación de muerte, sepultura y resurrección. Es decir, aquel que se bautiza no se bautiza para nacer de nuevo, se bautiza porque nació de nuevo. El bautismo lo que me compromete es a vivir de acuerdo a la fe que yo abracé, para ser un testimonio y un representante digno del Dios al cual he creído. Los que recibieron su palabra. ¿Y en qué estaba orientada esa palabra? En la palabra del texto, en el texto sagrado. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas? 3,000. Pero para ello añadirse, ¿qué fue lo primero que pasó? Recibieron su y fueron bautizados. Y se añadieron como 3,000 personas. Pero la parte más importante de este texto, la estructura, el fundamento, el puente, el nexo, lo que hizo posible, lo que el contexto posterior indica es, y perseveraban. ¿En qué? En los cuentos, en las experiencias personales. Señores, tenemos que hacer diferencia entre cosas personales y cosas doctrinales. Amén. Cosas personales y cosas doctrinales. John Cho, cuando empezó su ministerio en Corea, le pidió a Dios 3 cosas. Eso está en el libro La Cuarta Dimensión. Él le pidió a Dios una bicicleta, una silla de rueditas y un escrito. Porque él encontró en la Biblia que todo lo que él pida creyendo lo va a recibir. Después de tener un tiempo orando para que Dios le diera la bicicleta, el escritorio y la silla de rueditas y no recibirlo, él como que se frustró. Y fue delante de Dios y le preguntó a Dios que por qué, si su palabra decía que todo lo que él pida creyendo lo va a recibir, ¿por qué él no lo recibió? Y Dios le dijo, lo que pasa es que hay diferentes tipos de bicicletas, diferentes tipos de escritorios y diferentes tipos de sillas. ¿Cómo tú la quieres? Entonces le dijo, bueno, yo quiero una bicicleta Mitsubishi hecha en Estados Unidos, un escritorio de caoba hecho en las Filipinas y una silla de rueditas hecha en Japón. Y un día fue un misionero y les regaló la bicicleta Mitsubishi hecha en Estados Unidos, la bicicleta, el escritorio de caobas hecha en las Filipinas y la silla de rueditas hecha en Japón. Desde ahí en adelante él no volvió a pedirle a Dios algo sin especificarle. Ahora yo pregunto, ¿eso es doctrinal o es personal? ¿Es personal? Lo doctrinal es lo que dice 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es lo doctrinal. Entonces yo no puedo decir, yo voy a pedir de esa misma manera. Dios no cambia, pero Él tiene métodos diferentes para orar. Amén. Diferente. Él no está casado con un método. Por eso cuando yo digo a una gente, aquí va a caer una gloria, vamos a decir 7 gloria a Dios, 7 aleluya y 7 amén. Y empezamos ahí. Inhala, exhala, toma aire en tus pulmones, bótalo. 1, prepárate que viene algo apoteósico. 2,
wow, estoy sintiendo la gloria. 3, y vamos tomando intensidad. 6, ahí viene, y le vamos poniendo intensidad. Y cuando dice el 7, ahí hay un reperpero dentro de la iglesia. Y Dios se mueve así. Dios está casado así. Y para Dios moverse es así. Vamos a orar para que el Espíritu descienda. Él mora dentro de ti. ¿Alguien bendice a Dios? Amén. Él llegó primero que nosotros. Él no llegó, Él es omnipresente. ¿Alguien alaba a Jesús? Amén. A su nombre. Todo eso señala que estamos desenfocados de la Escritura. Y lo que renta es aquí. Lo que te va a salvar es esta. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ella está la salvación. Por eso la iglesia primitiva es un ejemplo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la parte central de ese texto. Amén. Todo lo demás es el resultado de eso. Fíjense que la palabra clave es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿cuál era el centro de la doctrina de los apóstoles? Efesios 2:20. Edifíquense sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nadie puede colocar otro fundamento que el que ha sido colocado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. A cualquiera que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y ríos y golpearon con gran ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Perseveraban. ¿Qué significa eso? Que ellos hicieron vida en la doctrina. Su praxis cristiana era dirigida y motorizada por la doctrina de los apóstoles. ¿Alguien bendice a Dios? Amén. A su nombre. Y producto de perseverar en la doctrina, hay 3 cosas que se mencionan en el verso 42. No solo perseveraban en la doctrina, producto de perseverar en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿En qué más? En el partimiento del pan y en las... ¿Qué quiere decir eso? Que una iglesia enfocada en las Escrituras es una iglesia cuyos miembros tendrán comunión unos con otros. La palabra comunión en el griego, la palabra que se utiliza es la palabra koinonia, transliteral a nuestro idioma, que significa acuerdo. A veces hay 50 gente en una iglesia y cada uno tiene una percepción diferente del evangelio. ¿Cómo puede haber comunión en una iglesia donde no hay unidad de fe? ¿Cómo puede? Por eso es que hay tanta contienda. ¿Sí o no? Por eso es que hay tanta rivalidad. Por eso es que hay tanta búsqueda de protagonismo, porque no hay unidad de fe. Entonces, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿De dónde viene la palabra comunión? Koinonia. ¿Qué significa koinonia? Acuerdo. Pero la palabra acuerdo viene del griego symphoneo, de donde viene el término sinfonía. ¿Sabe lo que significa eso? Producir un sonido juntos. Mire esas 3 palabras. ¿Cómo dice ahí? Iglesia. ¿Y aquí? Bíblica. ¿Y aquí? De la gracia. Otra vez. Iglesia bíblica de la gracia. Si hay una iglesia que es bíblica y está basada en la gracia, tiene que ser una iglesia que no va a haber la lachón jará, no va a ministrar ahí. ¿Sabe lo que es la lachón jará? La lengua maligna. Que los judíos decían que se producían 101 tipos de chisme diferente con ella. Gloria a Dios. Si la iglesia es bíblica, si somos iglesia de la asamblea de llamados, ¿qué tiene en común cada uno? Posiblemente somos distintos, pero lo que nos hace iglesia es Cristo. Eso es lo que tenemos en común, que hemos sido lavados con la misma sangre, que servimos a un mismo Padre y que tenemos el anhelo de llegar al mismo lugar. Entonces, cuando la iglesia está de acuerdo, la iglesia va a producir un sonido juntos. Eso produjo la iglesia primitiva. Había tanta comunión entre ellos
que había comunión entre ellos y también partían el pan. Había solidaridad, había generosidad. La gente se identificaba con las necesidades de los otros. Pero esa iglesia que perseveraba en la doctrina era una iglesia que perseveraba en la oración. Era una iglesia espiritualmente correcta. Era una iglesia con una relación verdadera, viva y eficaz con Dios. Por eso esta iglesia produjo un impacto, no solamente a lo interno de la iglesia, sino a lo externo de la iglesia. Parece que yo tengo como 2 horas aquí hablando. No tengo 1 hora todavía. A su nombre. Perseveraban en la doctrina, una iglesia enfocada en la palabra. Por eso esta gente enseñaba la palabra, compartía la palabra, sufrían por la palabra, vivían la palabra. Es más fácil predicar el evangelio que vivirlo. Pero lo que salva no es que lo prediquemos, es que lo vivamos. Esta iglesia estaba centrada en la palabra. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hay gente que para dar Dios tiene que tocarlo. Pero ¿cuál es el toque? Lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el toque? Que te dio un corrientazo, que te quede pegado, que venga alguien y te lo sople en el oído. Ese no es el toque. Es que eso tiene que estar en ti. Amén. A su nombre. A su nombre. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia centrada en la palabra. Había sencillez. No había arrogancia, no había aires de superioridad, no había aires de grandeza, no había complejos, no se tenía un concepto más alto de sí que el que se debe tener, porque era una iglesia centrada en la palabra. Cuando usted prepara la comida en la casa, ¿qué usted pone en la mesa? ¿Qué pone en la mesa? Cuchara, ¿y qué más? Nada más se pone cuchara en el platos, agua, servilleta, vaso. ¿Verdad que sí? Hay manteles también. Pero ¿qué es lo más importante en esa mesa? La comida. Así mismo es. Nosotros, los creyentes, somos cuchara, tenedores, cuchillos, servilletas y hasta platos. Pero lo más importante en esa mesa es lo que se va a brindar, porque eso es lo que alimenta. La gente se come la cuchara, el tenedor y el cuchillo. ¿Qué es lo que se come? Entonces el tenedor, la cuchara y el cuchillo simplemente son un instrumento para poder desgustar la comida que se puso en el plato. Eso mismo somos nosotros. No depende de usted ni depende de mí, depende de Él. Lo que va a alimentar a la gente no es mi experiencia. Amén. Por eso a las veces que yo he viajado, yo nunca me he tirado una foto. Yo nunca he subido una foto a las redes sociales. Yo nunca me he hecho un selfie en un aeropuerto. Yo nunca me he montado en una guagua para ir al interior del país y digo, voy rumbo a Montecristi a cumplir con la asignación. ¿Y cuál es el propósito de eso? Que la gente sepa. Pero eso renta, eso también es una publicidad. Para que la gente me invite. No, donde yo llego porque Dios me lleva. Créame. El día pasado, en el mes pasado, yo tenía una actividad en un campo de San Francisco. Y cuando voy el otro día para mi casa, me llamaron por una actividad en Quintana Baja, en Tábara Baja. Tábara Bajo, gloria a Dios. El mismo día, pero era para la misma semana. Pero yo tenía una actividad en la ciudad. Era de 3 días y en el medio yo tenía una actividad. Entonces yo vine el primer día, retorné allá y vine otra vez para acá, para después volver otra vez allá. ¿Alguien bendice a Dios? Amén. Pero nadie tiene que darse cuenta de eso. ¿Quién le habló al varón de mí? ¿Yo? No. Yo le di mi número, ni siquiera él tenía mi número. Amén. El número se lo dio el pastor. Donde yo llego porque Dios me lleva. Yo no voy a hacer nada para que Dios haga. Yo no voy a utilizar métodos carnales para obtener beneficios espirituales. No depende de usted ni de mí. Por eso yo recuerdo con mucha alegría una reflexión poderosa que hizo Samuel Blakely en una ocasión. A él lo presentaron en una actividad como el gran doctor Blakely.
Le dieron ese adjetivo, el gran doctor. Y él se sintió tan entrecogido y tan confrontado por esa frase que agarró su diario. Y en su diario escribió. Oiga lo que escribió. Algo dirigido a Dios y a él mismo. Usted ve que a veces hay gente que el predicador dice, dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado. Y tú no te vas a decir. Lo que están diciendo no es para que está al otro lado, es para ti. Céntrate tú en eso. A veces estamos tan enfocados en el que está al lado que nos estamos olvidando de la palabra que se nos está diciendo y que tiene que ver con nosotros. Él escribió y dijo, si parezco grande a los ojos de ellos, el Señor con mucha benignidad me hace entender cuán absolutamente nada soy yo sin Él, y me hace mantenerme pequeño a mis propios ojos. El hacha no puede gloriarse de los árboles que ha cortado. No sería posible si no fuera por el leñador. Él la hizo, la afiló y la usó. El día que la tira en una esquina, solo se convierte en un hierro viejo. Oh, que yo nunca olvidé eso. Usted y yo somos como el hacha en la mano de Dios. ¿Quién te hizo? ¿Quién te afila? ¿Y quién te usa? No depende del hacha. ¿Cómo puede cortar el hacha si no tiene alguien que la use? Eso es lo que somos. No depende de nosotros. Depende de Él. En esa iglesia había sencillez y había alegría. Alegría de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia centrada en la palabra será una iglesia en crecimiento constante. Amén. A su nombre. Señores, estamos imitando métodos del mundo. Cuando la gente habla del mundo, cuidado si el mundo se mete a la iglesia, solamente piensa en dos cosas: en cabeza y en ropa. Es el mundo en la iglesia. Amén. Si te vieron con unos tenis y media, el mundo está en la iglesia. Entonces yo pregunto, ¿y la santidad depende de una media? Pues si es pecado estar sin media, el que anda descalzo está en pecado. Usted tiene que bañarse y hasta dormir con media. Lo que determina el pecado no es lo que yo entiendo, es la naturaleza de las cosas. Una media no tiene potencial para hacerme santo, o la ausencia de una media para hacer mi mundo. Y es insuficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Que estamos enfocados en eso. El mundo está metido en la iglesia, pero de una manera como la gente no la ve. Es el problema. Por eso digo, el mismo Spurgeon en una ocasión, la razón por la cual la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Hay muchas cosas del mundo que le estamos aplicando aquí. El humanismo. La iglesia es manejada por democracia. Y en la democracia quien decide es el pueblo. Pero la iglesia tiene que ser guiada por teocracia. Es por lo que Dios diga, no por lo que diga el pueblo. ¿Alguien bendice a Jesús? Entonces, necesitamos enfocarnos en la palabra. ¿Usted se imagina 3,000 personas enfocadas en la palabra? Viviendo la palabra, pareciéndose al Dios de la palabra, compartiendo la palabra y viviendo de acuerdo a la palabra. ¿Cómo no va a añadir el Señor cada día a la iglesia los que han de ser salvos? Tenemos que perseverar en la palabra para que el carácter de la iglesia pueda revelar y reflejar al Dios de la palabra. A su nombre. ¿Sabe por qué la iglesia tiene que enfocarse en la palabra? Por lo siguiente: las escrituras son el alimento de la iglesia, el fundamento de la iglesia, es la brújula de la iglesia, es la verdad que debe seguir la iglesia, es el freno que debe frenar a la iglesia y es la principal herramienta que Dios le ha dado a la iglesia. Ese es el valor de la escritura. ¿Cómo podemos crecer si no somos alimentados por la palabra? Dice Primera de Pedro 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual pura, no adulterada, para que por ella crezcan en la salvación. La palabra es el fundamento de la iglesia.
Si su vida no está fundada sobre la palabra, habrá problema. Por eso yo le digo que esto no es emociones. Las emociones vienen y van, pero las convicciones son las que pertenecen. La iglesia tiene que tener la palabra como su brújula. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra debe ser la verdad que la iglesia debe abrazar. Gloria a Dios. La verdad que la iglesia debe abrazar, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Bendito sea Dios. Santifícanos en tu verdad. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La palabra es el freno, el único freno que funciona contra el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra es fuente de limpieza y de pureza. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La principal herramienta de la iglesia. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso, esta es una necesidad y es de suma importancia que la iglesia esté enfocada y centrada en la palabra de Dios. Decía Jorge Müller, el vigor espiritual de nuestra vida será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupe en nuestras vidas y pensamientos. El vigor espiritual de nuestra vida será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Finalmente, una iglesia centrada en la palabra tiene tres cualidades. Primero, escudriña las Escrituras. Amén. A su nombre. Escudriña las Escrituras. ¿Sabe lo que significa la palabra escudriñar? El verbo escudriñar viene del término griego diacrino, que significa investigar con exactitud y cuidado. Y en segundo lugar dice, examinar de arriba a abajo para hallar el sentido. Por eso es que la iglesia que estudia la Biblia se va a preocupar por conocer lo que la Biblia dice, pero también se va a interesar en llegar a entender lo que significa lo que ella dice. Porque si yo sé lo que dice, pero no entiendo lo que significa, es como que no sé lo que ella dice. A su nombre. Por eso, lo que dice Juan 5:39, escudriñan las Escrituras, es algo más profundo de abordar informalmente las Escrituras. Amén. A su nombre. Es estudiar con apego y con devoción lo que la palabra dice hasta llegar a entender lo que ella quiere decir. Por eso es interesante la cualidad que la Biblia dice en Hechos 17:11 de los creyentes de Berea, que recibieron con solicitud la palabra. Y dice que ellos escudriñaban cada día para ver si lo que el apóstol le enseñaba se conformaba a las Escrituras. Estudiar la Biblia es sinónimo de recibir instrucción, y eso nos lleva a ser poderosos en las Escrituras. La Biblia dice que Apolos era varón elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, y hablaba y enseñaba lo que concierne al Señor. La iglesia centrada en la palabra dedica tiempo a estudiar, a analizar, a evaluar y a examinar las Escrituras. En segundo lugar, la iglesia centrada en la palabra, el resultado de escudriñar y entender el sentido. Yo digo, gloria a Dios, que descubrir el verdadero sentido de las Escrituras le da verdadero sentido a nuestra vida. Entonces, una iglesia que se dedique a estudiar las Escrituras llegará al nivel de obedecer las Escrituras. Amén. A su nombre. Estúdiala y serás sabio. Practícala y serás santo. Vívela y serás salvo. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Amén. La iglesia centrada en la palabra obedece las Escrituras, y la obediencia empieza por el oír. ¿Cómo puedo obedecer la palabra si no le presto oído a la palabra? A su nombre. Y en tercer lugar, la iglesia que está centrada en la palabra es una iglesia comprometida en cuerpo y alma a enseñar esa palabra. ¿Y cómo se debe enseñar esa palabra?
Pablo lo dice a Tito en Tito 2:7, debe ser enseñada con seriedad y con integridad. Recuerde que mi papel no es introducirle, sino extraer de ella. No es hacer y exégesis, es hacer exégesis, extraer del texto para poder enseñarlo a la gente. Como lo dijo Pablo en Hechos 20:27, que él no es reunido a anunciarles todo el consejo de Dios. A su nombre. Yo pregunto, ¿cuál es la enseñanza que estamos enseñando como iglesia? ¿Cuál es el mensaje que estamos compartiendo? Tenemos que preguntarnos, ¿qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Y para qué enseño? A su nombre. La Biblia habla de sana doctrina, de mala doctrina, de falsa doctrina, de doctrina de hombres, de todo viento de doctrina, de diversas doctrinas. Entonces, ¿cómo yo sé el tipo de doctrina que tiene alguien? A la luz de la manera como vive. El que tiene sana doctrina tiene que ser un creyente sano. Pero el que tiene mala doctrina, ¿qué será? Un mal creyente. Y el que tiene falsa doctrina, un falso creyente. El que tiene doctrina de hombres se va a parecer a los hombres. El que tiene doctrina de demonios estará endemoniado. Y el que tiene diversas clases o tipos de doctrina va a tener un nivel de ambivalencia espiritual que será movido por cualquier cosa. La Biblia nos da discernimiento y nos da madurez espiritual. Por eso, la iglesia centrada en la palabra será una iglesia que será discípula de la palabra, amante de la palabra y hacedora de la palabra. Dios le bendiga. Den un aplauso a Jesús. Aleluya. En este último día del año 2022, hay un refrán que dice que el tiempo que se va no vuelve, y es una gran realidad, porque el año 2022 jamás se ha de repetir, sino que a partir de las 12 de la noche estaremos emprendiendo un nuevo año. Y la verdad es, hermano, que siempre el propósito de Dios ha sido que año tras año, como pueblo de Dios, nosotros sigamos marchando hacia adelante rumbo al crecimiento y a la madurez espiritual. Ese es el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. El deseo de Dios no es que tú te quedes estático, sin avanzar, sin crecer. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú sigas creciendo, como dice el apóstol Pablo, hasta la meta del supremo llamamiento del Señor. Yo no voy a predicando más de unos 25 o 30 minutos, y por eso quiero aprovechar que todavía son las 11:19 y quiero alabar al Señor con una alabanza junto con ustedes. Yo quisiera que me acompañen. Si hay algún teléfono conectado, les pido por favor desconectarlo para yo poder conectar esto. Si hay algún dispositivo. Así que vamos a alabar al Señor con una alabanza que, estando en un proceso muy difícil, hay un dispositivo usándolo, me presento aquí. Estando en un proceso muy difícil, yo siempre cantaba esta alabanza. Mi esposa debe saber cuál es. Poderoso es el Señor. Y es una alabanza que exalta al Señor, nuestro Dios, quien dio su vida por cada uno de nosotros en una cruz. Así que yo quiero que usted me acompañe. Alabemos al Señor juntos con esta alabanza. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer.
fue dado entrar en el mesón y en establo que hicieron nacer. Alabanza celeste, los ángeles verán, en que brindan al Verbo. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar. Denle un aplauso al Señor. Para ti. Dios es bueno, para siempre son sus misericordias. Ahora sí, yo quiero que usted me acompañe al libro más largo que tiene la Biblia, su capítulo 90, Salmo 90. Vamos a leer 2 versículos de este salmo, aunque nos vamos a referir a otros versículos de este salmo en nuestra publicación. Salmo 90, versículo 10 y versículo 12. Salmo 90, versículo 10 y versículo 12. Así que yo quiero que le demos lectura a estos 2 versículos de la palabra del Señor para así poder ser ministrado en esta noche como se ha pedido en oración. Y vamos a leer en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, y con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Yo quiero que usted pase conmigo al versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si alguien tiene un poquito de agua, facilítemela, por favor. Siento la garganta un poco. Muchas gracias, hermano. Presta mucha atención, controlen los niños, ayúdenos. Esta es la última predicación que usted va a oír del año 2022. La última, hermano. Usted podrá escuchar otra de este año, pero grabada, pero este es en vivo. Bien, hermano.
El título que nosotros vamos a estar predicando, basado en los versículos que hemos acabado de leer, es el siguiente: ¿qué provecho estamos obteniendo de nuestros cortos años de vida? ¿Qué provecho estamos obteniendo de nuestros cortos años? Y decimos que nuestra vida en esta tierra es corta porque la misma Biblia lo pone de manifiesto. Aquí el salmita que escribe este salmo, que más adelante me voy a referir al autor de este salmo, él está afirmando aquí claramente en el versículo 10 específicamente. Él dice que los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto son 80 años. Alguien podría decir: pastor, pero conozco personas que han muerto de 100 y pico de años, de 90 años. Esos son casos muy aislados. Lo que el salmita está afirmando aquí es que la gran mayoría de los seres humanos que pueden llegar a una edad muy avanzada, lo más robusto, son 70, y lo más robusto en su gran mayoría es lo que el salmita quiere decir aquí, es que son 80 años. Y al autor aquí le llamamos salmita porque escribe este salmo, pero él no fue un salmita, y usted se dará cuenta. Nosotros vivimos en un mundo caído. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivimos en un mundo que fue sometido al pecado, y la historia de la caída, todo lo que estamos aquí, que somos creyentes, la conocemos de memoria, e inclusive personas que no son cristianos conocen bien la historia de la caída del hombre. Después que nuestro mundo fue sometido al pecado, el hombre se ha visto sujeto a morir. El hombre naturalmente no está acostumbrado a la muerte. Es por ello que aunque existan cientos y miles de cementerios en los diferentes países del mundo, no nos hemos acostumbrado a la muerte, porque esto no fue lo que Dios diseñó para el hombre. La muerte no es algo que vino en el plan original de Dios, sino que la muerte entró al planeta Tierra por causa del pecado, y esa es la razón por la que Moisés, ahora sí me refiero al autor de que escribe el Salmo 90, lo escribe el patriarca Moisés, y Moisés está reconociendo aquí algo trascendental que le llamamos la transitoriedad del hombre. Y si usted no entiende lo que significa la palabra transitorio, lo vamos a explicar más adelante. Pero el Salmo 90, algo a lo que me voy a referir acerca de este salmo, es que es considerado el salmo más antiguo de los 150 salmos que tiene la Biblia. Dicen algunos estudiosos que este es el salmo más antiguo. El autor, ya le dije, que es el patriarca Moisés. ¿Y qué hace este autor en este salmo? Él nos muestra a cada uno de nosotros esto que yo le acabo de mencionar: la transitoriedad del hombre, la brevedad del hombre en este mundo. ¿Y qué quiere Dios en esta noche con su palabra inspirada hoy, 31 de diciembre de este año que ya culmina dentro de unos minutos? ¿Cuál es la reflexión que Dios quiere traer o depositar en tu mente y en tu corazón en esta noche? Es que tú comprendas que tu vida en este mundo es temporal, es breve, es transitoria. La Biblia la define como la vida del hombre como una neblina que hoy es y mañana se desvanece. La Biblia también compara la vida del hombre como la flor del campo
que hoy amanece bien hermosa y cuando sale el sol abrasador se marchita en unos minutos. Así es la vida del hombre en este mundo. Y tú y yo debemos aprovechar y tomar muy en serio que nuestra vida en esta tierra, los días que Dios nos ha dado son contados, son muy breves, son muy cortos para nosotros desperdiciarlo en cosas que no tienen valores eternos. Y el versículo 12 lo dice bien claro. Moisés en este salmo está haciendo una oración. Y en el versículo 12 Moisés dice claramente: enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Esto es algo muy notable y algo a lo que debemos prestarle mucha atención, porque el patriarca está pidiendo, está implorando. Él sabe muy bien que el corazón del hombre es un corazón depravado, así lo define Jeremías en el capítulo 9, versículo 17. Jeremías define el corazón del hombre como un corazón perverso, un corazón malvado. Y Moisés, conociendo esto, él sabe muy bien que la mayoría de nosotros los seres humanos desperdiciamos el tiempo en necedad. No tenemos razón a veces para pensar, y las decisiones que tomamos y el comportamiento que muchas veces manifestamos en nuestro estilo de vida, en lo que deseamos, en lo que anhelamos. Moisés sabe que nuestros corazones perversos y caídos, sometidos al pecado como lo sometió Adán, él sabe muy bien que tu corazón y mi corazón necesitan la sabiduría que viene de lo alto, como dice el apóstol Santiago. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, hermano, para manejarnos en este mundo tan desafiante que nos ha tocado vivir. Este es un mundo desafiante, hermano. Este es un mundo donde urgentemente necesitamos la sabiduría de Dios en nuestros corazones. La necesitan los hombres, la necesitan las mujeres, la necesitan los profesionales, los no profesionales, los ricos, los pobres. Todos necesitamos la sabiduría de Dios, hermano. Y por eso él dice, el versículo 12: enséñanos de tal manera a contar nuestros días. Y oiga lo que él está diciendo: haznos entender lo breve que somos, de tal modo que no desperdiciemos un solo día de nuestra vida en esta tierra, sino que traigamos sabiduría. Vamos a decirlo de otra manera: que traigamos cordura y razón en la mente y en el corazón, para poder vivir nuestros días, hermano, en esta tierra. Oh, qué bueno es el Señor. En breves minutos nosotros vamos a culminar este año 2022 e inicia el año 2023. Pero ¿cuáles cosas tú crees que tú pudiste lograr en este año que ya está culminando, como hijo de Dios, como creyente que profesa a Cristo como tu Salvador, como luz de este mundo, como padre de familia, como miembro de tu iglesia, como ciudadano de tu país? ¿Cómo tú crees que tú has aprovechado este año que ya está casi culminando? ¿Cómo tú crees que tú lo has aprovechado? ¿Cómo pudiste lograr poder obtener, adquirir, ministrar bien tu tiempo? ¿Entiendes tú que pudiste crecer espiritualmente? Si tú te pusiese a pensar en este momento, ahora mismo, justamente ahora mismo, ¿pude yo crecer lo suficientemente espiritualmente en este año 2022? Es una pregunta que tú y yo debemos hacernos. ¿Tú pudiste crecer en la vida de oración? ¿La vida de oración formó parte activa en tu calendario de este año? ¿La lectura de la palabra de Dios fue parte de la inversión de tu tiempo? Es una pregunta que solo tú y yo podemos responder, y que
la persona más cercana a nosotros después de Dios, que son nuestras esposas y esposos, pudieran saber si nosotros hemos invertido tiempo de oración o si invertimos tiempo de oración en nuestra vida privada, en lo que pasó de este año 2022. Y yo digo que preguntas como esta son preguntas para que nosotros podamos reflexionar. Es para que al responderla en nuestra conciencia, nosotros podamos entender si podemos decir, sí, yo logré aquello o lo otro, o no lo logré. Pero yo quiero decirte que no te sientas desanimado. Dios no te va a juzgar ni te va a condenar porque tú no hayas invertido el tiempo suficiente en tu crecimiento espiritual, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, sino más bien que Dios te viene a animar en esta noche a través de la palabra inspirada que hemos leído en esta noche. Aparte de la lectura bíblica, el evangelismo formó parte de tu vida. ¿Cuántas personas en este año pudiste compartirle el evangelio? La Biblia dice que nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿A cuántas personas evangelizaste? Aunque nadie se haya convertido contigo en este año, porque eso no me toca a mí ni te toca a ti. Lo que Dios quiere ciertamente es que tú y yo cumplamos con la gran comisión. ¿Cuánta gente evangelizaste en tu trabajo? En la universidad, en el liceo, en la escuela, en el vecindario. ¿A cuánta gente tú dedicaste 5 o 6 minutos de este año para decirle a esa persona su condición pecadora y las grandes consecuencias que le pueden venir y la solución que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué cosas nos plantea a nosotros este salmo? Que podamos reflexionar profundamente. ¿Cuáles cosas pudiera este salmo plantear a nosotros en esta noche? Vamos a ver al menos dos cosas. Y la primera es, y ya de una manera de pincelada nos hemos referido a ella, y es que este salmo pone de manifiesto la transitoriedad del hombre. O sea, en este salmo Moisés presenta claramente que el hombre no es eterno en este mundo. No porque lo haya dicho Tito Roja, ese que canta la salsa. No porque lo haya dicho él, sino que la Biblia ya lo manifestó. La caída del hombre en el huerto del Edén le puso término a los días del hombre, hermanos. Fue tu pecado y mi pecado que le pusieron término a los días del hombre. El hombre quisiera con toda la ansia alargar los años de vida. Cuando tú te bebes una pastilla, es que tú no te quieres morir. Cuando te tomas un medicamento, tú no te quieres morir. Cuando tú vas a un hospital, cuando tú vas a una clínica, tú no te quieres morir. Pero no estamos diciendo que eso es malo. No. Lo que sí estamos diciendo es que el hombre no se quiere morir. Si yo pregunto en esta noche, de lo que estamos aquí, ¿quién quiere amanecer muerto mañana? ¿Alguien podría levantar la mano aquí? Nadie levantaría la mano, porque el hombre no quiere abandonar este cuerpo físico. Pero esa es una realidad que la vamos a tener que enfrentar, queramos o no. Quiera usted o no, la vamos a enfrentar, menos aquello que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo estarán en la tierra, y dice Pablo que serán arrebatados juntamente con los que duermen. Pero Moisés pone de manifiesto esa brevedad que el hombre tiene en este mundo, y eso debe llamarnos a nosotros a reflexión y nosotros meditar y pensar en que nosotros hemos aprovechado el tiempo del 2022, que no lo volvemos a ver jamás. Si en mayo tú tenías que leer la Biblia los 30 días y no lo hiciste, ya no lo vas a recuperar jamás. El tiempo que usted
no aprovechó, lo perdió. Y tomando todo esto en cuenta, esta gran verdad bíblica, es que Moisés hace esta importante oración en este salmo. Desde los versículos 1 hasta el versículo 11, Moisés expresa lo que nosotros somos y lo que Dios es. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero allí desde el versículo 1 hasta el 11, Moisés expresa claramente que desde generación en generación lo que Dios ha sido y lo que somos nosotros. Él presenta la comparación de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, lo que se termina en pocos años. Dios quiere que nosotros entendamos esta gran realidad de que la vida del hombre es como la neblina, hermano, que en cualquier momento desaparece. Si tú y yo nos pusiésemos a pensar seriamente esto, hermano, mañana cualquiera de nosotros puede morir. Mañana podemos, a cualquiera de los que estamos aquí, velarlo mañana. Esa es una realidad que nosotros vivimos en esta tierra. Y por ende, nuestro tiempo debe ser bien aprovechado. Nuestro tiempo debe ser bien ministrado. Se mencionaba eso, creo que ahorita orando. Otra cosa que este salmo pone en evidencia es que Dios quiere que nosotros entendamos nuestra transitoriedad, o sea, nuestra brevedad. Él quiere que la entendamos. ¿Por qué? Porque hay muchas... ¿Quién no sabe que todos van a morir? Todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo andan los hombres que no conocen a Dios? Andan desenfrenados, hermano. Andan sin temor. Incluso andan pensando que nunca van a morir. Por eso es que Santiago, en el capítulo 4, me parece que es, él dice que el hombre hace planes para el día de mañana. Y dice, iremos a tal ciudad, y traficaremos, y ganaremos, y haremos aquello, y lo otro, y planes que se acabó. ¿Cuándo? No sabemos, dice Santiago, qué será del día de mañana. Entonces, Dios quiere que tú y yo comprendamos. ¿Y qué es comprender? Que somos temporales en esta tierra. Comprender es que busquemos la sabiduría de Dios urgentemente para llevarla al corazón. Él dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. La vida necesita con urgencia la sabiduría de Dios, hermano. Sin ella el hombre no puede vivir. El hombre no puede actuar, sino que actúa como un animal irracional cuando el hombre no tiene la sabiduría de Dios. Cuando el hombre no tiene la sabiduría de Dios, rechaza, abandona a sus hijos. Cuando el hombre no tiene la sabiduría de Dios y el temor de Dios, una mujer es capaz de matar un niño que ella lleva en su vientre. Cuando el hombre no tiene la sabiduría de Dios en su corazón, no se puede conducir de una manera correcta y sabia. El corazón humano es tan torpe y necio que necesita, para poder vivir en esta vida presente con cordura, la sabiduría de Dios. El hombre necesita la sabiduría de Dios. Cuando nosotros entendamos nuestra brevedad en este mundo, buscaremos más la sabiduría de Dios que cualquier otra cosa en este planeta. Más que al oro, que la plata, que la fama y que cualquier otra cosa. Pero en tercer lugar y último, yo quiero que nosotros veamos que Cristo sea tu mejor provecho en este año 2023. ¿Cómo y en qué sentido Cristo puede ser mejor provecho en este 2023? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo yo ver esto materializado? Algo que con lo que nosotros luchamos y batallamos diariamente. Que Cristo sea el centro de mi vida, mis decisiones, todo lo que yo hago. Como Pablo dice, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios.
En tu trabajo secular, tú puedes glorificar a Dios. A Dios no se glorifica solamente desde aquí del púlpito, siendo un pastor, un maestro de la Biblia. A Dios se glorifica siendo un médico. A Dios se glorifica siendo un maestro. A Dios se glorifica siendo un ingeniero. Todo lo que usted haga, hágalo para la gloria del Señor. Y verá que Cristo siempre será el centro de tu vida. Pero ¿cómo podemos nosotros ver eso materializado en nuestra vida? Es la pregunta. Bueno, tú debes amar a Cristo más que a cualquier otra cosa. Tú debes amarlo a Él. Si tú no lo amas a Él más que a cualquier otra cosa, debes empezar hoy mismo pidiéndole a Dios en oración que encienda la llama de tu corazón de amor por Cristo. Cuando nosotros no amamos a Cristo, inevitablemente vamos a amar otra cosa. Y lo dijo el Señor Jesús en Mateo 7:24, que no podemos amar a dos señores, porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. De allí el Señor, a quien Cristo se compara, es la palabra griega mamón, que lo que significa es dinero. Cristo lo compara como un señor, la plata, el oro. Tú debes amar a Dios, a Cristo, más que a todas las cosas, para que Él pueda ser el centro de tu vida en este año 2023, que ya en unos minutitos se va al calendario 22. Este amor se manifiesta estudiando, atención, creyente que está aquí. Ese amor se manifiesta estudiando la palabra de Dios con seriedad, con entusiasmo, como dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Tú quieres crecer en la vida cristiana? ¿Tú quieres madurar? ¿Tú quieres ser un creyente maduro en la fe? Estudia la palabra de Dios, y de esa manera es que se va a materializar que tú tengas a Cristo en el centro de tu vida. Ten una disposición al servicio de tu Señor y a tu prójimo. Esto implica tu tiempo, tus dones y talentos. Debes disponerlo para Dios. Pero esto también implica que tus recursos económicos deben también ser de Dios, deben estar dispuestos para Él. Y yo quiero decirte con toda seguridad que no hay otra forma de aprovechar cada año que vamos a recibir mientras estemos en esta tierra, que no sea de otra manera que amando a Cristo y poniendo a Cristo como el centro de nuestras vidas. ¿Eres un empresario? ¿Eres un agricultor? ¿Eres cualquier cosa? Cristo debe ser el centro de tu vida. Porque si Cristo no es el centro de tu vida, en cualquier momento lo que esté ocupando tu corazón en lugar de Dios va a manifestarse. En conclusión, no permita que este año 2023 estés más centrado en ti que en tu Señor. No lo permita, en dependencia del Espíritu Santo, porque con tu propia fuerza jamás podrás lograrlo. Que tus metas no sean egoístas, que todo gire en torno a ti mismo. No, tus logros en todo el sentido a la palabra deben ser centrados, enfocados en Dios. Logros económicos, logros de fama, cualquier logro debe estar centrado en Dios. Pídele a Dios en profunda oración que te ayude a mejorar lo que en este año que culminó tú no pudiste lograr. Ya, deja que el 2022 se vaya en paz. No te pongas a pensar, según lo que el pastor ha acabado de predicar, perdí mucho tiempo, ¿y ahora qué hago? No, tranquilo, marchemos hacia adelante. Que las mediocridades que te agobiaron en este año no sean parte de este año.
Dios te bendiga y Dios te guarde. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias. Oh Señor, queremos darte las gracias